de nuestra experiencia día a día vemos que es como muy importante y clave, digamos, la preparación previa antes de salir al mercado, ¿no? O antes de activar un proceso. Entonces, hemos querido, digamos, en una serie de sesiones ir explicando un poco las claves de esa preparación, cómo hacerlo y el impacto, un poco el impacto que tiene, ¿no? Si quería empezar un poco, oye, pues destacando por qué es tan importante la preparación. Bueno, esto es como em, un aprendizaje en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Es decir, oye, una buena preparación siempre te garantiza una buena transacción, un buen resultado, ¿no? Como les puede pasar a los grandes deportistas, ¿no? Por ejemplo, Federer, oye, que seguramente pues tras mucho entrenamiento, cuidarse mucho, comer bien, dormir bien, ordenado, pues luego parece que la cosa lo hace súper fácil, ¿no? Oye, pero seguro que detrás hay una gran preparación, ¿no? Em, en nuestro caso, en una operación de venta de nuestra compañía, ¿qué impacto puede tener esa preparación? O sea, cuando lo reflexionas dices, bueno, la verdad es que merece la pena, ¿no? La venta de la compañía es un proceso en que se genera confianza, o es necesario generar esa confianza del inversor, reducir el riesgo, ser capaz de poder predecir ese futuro. Pues, digamos, una buena preparación va a poder generar esa confianza y el inversor estará dispuesto a pagar un precio más alto. Otro aspecto tan importante como el otro es que también reduce la incertidumbre del proceso. Oye, la probabilidad de conseguir el cierre. La venta es un proceso muy complejo, muchas variables, todas tienen que acabar razonablemente encajando. Oye, pues si vas preparado, vas anticipándote a los principales problemas, pues te va a hacer vivir el proceso, también psicológicamente es un proceso muy duro y te va a hacerlo llevar mucho mejor, ¿no? También lo hace más eficiente en dos aspectos. Uno, puede ser un proceso que puede durar entre 9 meses, un año, más o menos, ¿no? Es variado, ¿no? Eh, bueno, si te has preparado bien, podrás anticiparte y podrás hacer que dure menos. Y también que requiera mucha menos consumo de tiempo del propietario, del equipo gestor, que también es una de las variables por las que a nosotros se nos caen algunas operaciones. Es decir, cuando el equipo gestor tiene que estar muy involucrado en el proceso de venta, se desenfoca de su día a día del negocio y el negocio se resiente, tiene un peor año y al final eso pues, afecta mucho en la operación. El inversor o rehace el precio, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y también tiene un impacto en la estructura de la operación. La estructura me refiero un poco a la forma de pago, entre fijo y variable, etcétera, ¿no? Tú cuanto más confianza generes, pues el inversor estará dispuesto a pagarte un porcentaje mayor, digamos, en el momento de la firma y un porcentaje menor de variable, etcétera, ¿no? ¿Vale? Como comentaba Paul, esto va a ser una serie de sesiones. Ahora hay varios aspectos que hay que ir preparando, ¿no? Hoy vamos a enfocarnos principalmente en la parte financiera. En otras siguientes sesiones nos enfocaremos más un poco en la documentación que hay que preparar y en otras siguientes más un poco la preparación un poco respecto a la transacción, ver qué tipo de inversor, ver qué tipo de operación, cómo preparar una due diligence anticipado. Hoy vamos a centrarnos más en la parte financiera, ¿vale? Em, ¿Qué es necesario? Oye, hay que preparar una información financiera que sea lo más real, lo más fidedigna a la realidad y que sea muy fácil de entender, ¿vale? Normalmente se preparan unos estados financieros históricos, normalmente a 3 años y, digamos, el año en curso hasta el día de hoy, ¿vale? Generalmente el inversor suele pedir un desglose trimestral y es conveniente incluso que sea mensual, sobre todo cuando hay negocios que tengan una gran estacionalidad dentro del año, ¿vale? También hay que estar preparado para, como el proceso dura un año, pues digamos ir actualizando la información con regularidad y rapidez, ¿no? Durante todo el proceso hasta la firma, el inversor siempre va pidiendo, oye, actualízame el último mes, actualízame, ¿no? Y luego también es importante, como el inversor nuevamente compara nuestros estados financieros conviene con empresas cotizadas similares o con competidores, pues seguir un poco los mismos criterios, ¿no? Para que sea fácil la comparación. Por otra parte, quería contaros un poco problemas más habituales que nos encontramos desde el punto de vista contable, ¿vale? Hay empresas que siguen un criterio de caja,
en vez de, o sea, contabilizan el ingreso o el gasto en función del pago y no un criterio de devengo. A veces se reconocen, o sea, el reconocimiento de ingresos es lo que más, digamos, problemas nos suele dar. Bien por empresas, por ejemplo, un software as a service que factura todo un año por adelantado, ¿vale? Y se imputa en el momento de la facturación, o una ingeniería o una empresa de proyecto que hace al revés, que se imputa más bien al final. Bueno, otro tema importante es la capitalización de los costes de desarrollos internos, que se dan mucho en las empresas de software. Normalmente los inversores lo que realmente trabajan es sobre el EBITDA, que le llamamos cash, es decir, el EBITDA menos esas capitalizaciones, ¿no? Sobre todo cuando esas capitalizaciones son recurrentes en el tiempo, ¿vale? Es decir, al final las valoraciones están basadas en la capacidad de generar caja y si tú recurrentemente tienes que invertir todos los años, pues eso es una menos generación de caja, ¿vale? Otro caso que nos encontramos son las stock options, que a veces no están contabilizadas como gasto, vacaciones no bien registradas o gratificaciones a los empleados o insolvencias, ¿no? Por eso siempre es importante normalizar los estados financieros. Normalizar es quitar todo aquello tanto de cuenta de resultados como de balance que no está relacionado con el negocio, ¿vale? Sí es importante que aquí ser lo más conservador posible e intentar llegar al momento de la venta con el menor número de ajustes. En el sentido de que, oye, normalmente el inversor, cuanto más ajustes, más percepción de riesgo tiene y, por tanto, tiende a cubrirse, ¿no? O bien con más variable, o bien. Incluso, mira, tenemos un inversor que cotiza que incluso no aceptas ya por defecto los ajustes. Dice, oye, yo voy a pagar 6 veces el EBITDA, pero es el EBITDA oficial que he depositado. Bueno, pues eso igual es conveniente con tiempo, 2 o 3 años antes de una potencial venta, pues tener unos estados financieros lo más limpios posibles, ¿no? También es recomendable, en caso de que existan, oye, pues que se puedan verificar y que se puedan documentar, ¿vale? Es muy importante, veremos cómo hay que preparar un data room. Es importante que dentro de ese data room cada documento, cada concepto que hemos normalizado, pues esté bien justificado. ¿Qué cosas nos encontramos como los ajustes más típicos? Pues a veces suelen ser sueldos de familiares que a veces no trabajan, gastos personales con coches, viajes, etcétera, salarios por encima del mercado, ese tipo de cosas, ¿no? Em, entonces, tener unos buenos estados financieros permite al inversor entender mucho mejor el negocio, ¿no? Y al final eso facilita el proceso. Te permite anticipar a potenciales problemas. Oye, he visto que eso está mal, bueno, casi todo se puede mitigar o reducir, ¿no? Te nos va a reducir retrasos o potenciales renegociaciones si se encuentran después cosas que no se han visto. Nos permite reformular al inversor estados financieros, reduce los costes y también sobre todo da una profesionalidad y generación de confianza. Eso no me cansaré de decirlo, es fundamental en el proceso, ¿vale? Otro aspecto importante, bueno, hemos visto estados financieros históricos, pero, oye, los inversores, me gusta recalcarlo mucho, lo que hacen es compran los flujos futuros. Hoy invierten 100, oye, con su objetivo de ir recuperando y llegar a obtener con 200, 300, lo que sea, ¿no? Por tanto, es importante tener bien medida la actividad de la empresa para que oye, el inversor pueda predecir el futuro, ¿no? Especialmente hay en dos aspectos. Uno es en el comercial, es decir, hay que, de alguna manera, garantizar que la empresa con su sistema es capaz de generar esas ventas y luego en la ejecución, en plazos, en calidad, etcétera, de que es capaz de dar la oferta al cliente en las condiciones adecuadas, ¿no? Y esto es a veces lo más difícil, ¿no? Lo más difícil de preparar, ¿no? Y también debe ser realista por una parte, con el histórico de la compañía. Si la compañía ha venido no sé, creciendo al 10% y con un margen 10%, presentar proyecciones al 40, 50, o sea, puede ser, pero hay que, digamos, justificarlas y argumentarlas muy bien, ¿no? Y también con la tendencia del mercado, es decir, que sea acorde con el panorama comparativo de donde se mueve la compañía, ¿no? Las proyecciones, claro, tú cuando empiezas el proceso no sabes con quién vas a acabar. Entonces, por tanto, hay que hacer unas proyecciones en standalone, se llama. Es decir, oye, en el escenario en el que si yo sigo solo, yo lograría eso, ¿vale?
Luego, en fases avanzadas, de negociaciones, pues hombre, se puede hacer un ejercicio de análisis de sinergias, etcétera, ¿no? Y las proyecciones deben ser coherentes o con el mismo formato que los históricos. Digamos, al final, como vas a comparar la proyección con el histórico, pues tienen que ser fácilmente trazables, ¿vale? Otra cosa importante a la hora digamos, de desarrollar las proyecciones, es decir, que el earnout o la parte variable del precio puede estar vinculada a tus proyecciones y normalmente están vinculadas, ¿no? Es decir, si te has dicho que vas a crecer un 20%, pues, oye, esa parte variable sujeta al futuro va a estar sujeta a que cumplas el 20%, ¿no? Por tanto, es importante, todas las hipótesis que usemos que sean fáciles de comprender y que sean bien documentadas, ¿no? Y que no hay que ser ni demasiado conservador ni demasiado optimista, es decir, muy optimista en el sentido de que el earnout va a estar ligado, ni tan conservador que no sea atractivo invertir, ¿no? Tiene que ser, bueno, algo muy razonable, ¿no? Luego, pues bueno, no hay que invertir los objetivos durante toda la negociación y hay que evitar, que a veces pasa, digo, hago unas proyecciones, y luego resulta que para llegar a cumplir esas proyecciones requiero una inyección de capital, ¿no? Bueno, pues eso sería una mala imagen, ¿no? Una mala imagen de cara al inversor, ¿no? Desde el punto de vista financiero es muy importante tener una valoración, ya hablamos el otro día de esto. Es una herramienta de negociación, no es un documento, no es una tasación, decir, oye, mi empresa vale tanto y esto es, ¿no? Es un documento interno que lo que nos ayuda a ganar es argumentario para poder negociar mejor el valor de la compañía, ¿no? Por tanto, nuestra recomendación es presentarla cuanto más tarde, incluso si puede ser nunca, mejor, ¿vale? Digamos, el precio final va a ser fruto de una generación de competencia con varias alternativas. Hay que ver que digamos, el mercado pueda destacar los atributos valiosos, sus mejores atributos. También el comprador, normalmente en el proceso, suele mostrar qué métodos utiliza, qué comparables, qué tipo de estructura de operación, forma de pago, fijo, variable, plazos, etcétera. Y luego es importante siempre estar, como os comentaba, siempre estar muy actualizado en toda la información, ¿no? Respecto a la valoración, sí me gustaría destacar algunos temas, ¿no? Es decir, un ejercicio teórico de valoración no te da el precio. Al final no sabes cuánto te van a pagar hasta que no sales al mercado y el mercado pone un precio, ¿no? Y este precio siempre se consigue, o el mejor precio siempre se consigue en un proceso competitivo, con varias alternativas, y también te diría, no solamente en precio, sino también cuando tienes varias alternativas, eres tú el que puedes liderar el proceso, ¿vale? En tiempos, en condiciones y en forma, ¿vale? Oye, las formas de pago y la estructura afectan al valor, al precio. Es decir, por ejemplo, cuanto más variable pueda tener el precio, pues mayor importe podrás conseguir, pero con mayor riesgo. Estas valoraciones formales, claro, no captan el valor estratégico que puede aportar y eso solo se puede hacer ya uno a uno, ¿vale? Es importante también tener en cuenta, oye, factores únicos que tienen las empresas de software, ¿no? Cuando son de suscripción, pues tienen una mayor recurrencia, un churn muy bajo, etcétera, ¿no? Las valoraciones dan un rango, o sea, sitúan ¿vale? No dan una cifra mágica. Y es importante utilizar varios métodos que al final que sean coherentes o que te lleven a caminos similares. Es decir, nosotros normalmente usamos como método principal el descuento de flujos y como contraste y apoyo los métodos de múltiplos de transacciones y de cotizadas, que son, digamos, el termómetro o parámetros de mercado actual que nos ayudan a ser consistentes en la evaluación, ¿vale?